Bueno, él ha amenazado a Santiago, ha amenazado a Isabel Díaz Ayuso y me ha amenazado a mí personalmente. O sea que yo creo que es una combinación de dos cosas. Por un lado, de nerviosismo que están sintiendo porque saben que este gobierno Frankenstein, organizado con separatistas, con filoterroristas, con izquierdistas radicales, pues no tiene mucho futuro. Eso está bastante claro. Cada quincena que tiene que aprobar el estado de alarma es un sufrimiento. Y por otro lado, yo creo que es también la frustración de darse cuenta de que después de muchos años de estar en la calle como un activista callejero exigiendo a los gobiernos que hicieran cosas, cuando él ha llegado al gobierno se ha dado cuenta que no sabe, es que no sabe hacer nada, no sabe gestionar, no sabe administrar, no sabe gobernar. Y esa combinación de fragilidad y de frustración es lo que hace que salga lo peor de dentro, que ya es mucho decir, de un personaje como Pablo Iglesias y que vomite este tipo de amenazas que cree que nos van a coartar nuestra libertad, pero es absolutamente lo contrario. Estamos cada vez más reforzados, más convencidos de que están muy equivocados y, por tanto, de que este gobierno no tiene mucho futuro, afortunadamente, para España. Bueno, viendo los sondeos, el PSOE gana con mayoría absoluta, Ciudadanos saca 40 diputados y todo el que apoya al gobierno le va muy bien y todo el que no le apoye le va muy mal, ¿no? Los sondeos serios, cuyos datos nosotros sí conocemos antes de la cocina, nos indican dos cosas. Una, que no hay grandes movimientos tectónicos. No es verdad que el PSOE se vaya a hundir, tampoco es verdad que el PSOE vaya a crecer mucho. Están más o menos en números parecidos. Dos, que el PP sube. Tres, que nosotros subimos un poco menos que el PP, pero subimos. Y cuatro, que Ciudadanos pues, se hunde, naturalmente, porque el electorado que tenía antes pues, ha quedado muy decepcionado y todavía no ha conseguido, quizás sí lo consiga, nuevos electores del espacio centro-izquierda, que es el que está ocupando hoy políticamente. Ciudadanos hoy está actuando con votos del centro-derecha, pero está actuando como si fuera una fuerza de centro-izquierda. Quizá en un futuro consiga consolidar votantes de centro-izquierda, que antes han votado al PSOE y se sientan decepcionados, es posible, esa es su estrategia, y no sería mala estrategia, no sería malo que consiguiera efectivamente recuperar votantes sensatos que antes estaban en el PSOE para otro partido socialdemócrata como es Ciudadanos. Pero entre medias, lo que está haciendo realmente es insuflar aire, insuflar oxígeno a este gobierno Frankenstein que lo está pasando mal, que está en un momento muy delicado y Ciudadanos siempre elige el peor momento posible para ayudar al Partido Socialista de Sánchez y para lavarle la cara a este gobierno socialcomunista, que como digo es parte de un gobierno Frankenstein con separatistas y filoterroristas. Bueno, yo no me atrevo a precisar, lo que las encuestas nos dan son tendencias que uno puede creerse más o menos si la subida es muy fuerte o es muy baja o es muy suave o si estamos cayendo. Yo creo que estamos subiendo, no me atrevo a decir si es mucho o poco lo que estamos subiendo. También creo que en unas potenciales elecciones pronto la suma de fuerzas distintas de la izquierda va a triunfar, porque yo creo que la gente ya está cansada. ¿Y cuál es la combinación cuál es la mezcla dentro de esa combinación? Es lo que no me atrevo a decir todavía. Pero cada día que pasa, lamentablemente para España la situación económica es peor y esto va a ir todavía mucho peor. Las consecuencias económicas de la incapacidad de este gobierno para dar una respuesta sanitaria y para dar una respuesta económica, esa incapacidad es la que va a hacer que al final muchos españoles den la espalda a este gobierno, como no puede ser de otra manera, y máxime cuando acaben tomando las medidas que van a tener que tomar por no haber querido recortar en aquello que es innecesario, superfluo, redundante. Como no han querido recortar en todo eso, sino que al revés, han hecho un gobierno más grande, con más ministerios, con más directores generales de los que ha habido nunca en la historia de España, pues estamos inmersos en una espiral de gasto que solo se podrá soportar con ayuda europea, que vendrá, como es lógicamente, condicionada. ¿Condicionada a qué? Pues a que se hagan ciertos recortes que este gobierno va a tener que hacer. Y ese es el momento en el que este gobierno ya no aguantará más la presión y acabará cayendo. De ninguna manera. En RC lo único que están pensando es en las elecciones catalanas y en una posible virtual, fantasiosa separación de España y por tanto al gobierno de España les trae bastante sin cuidado. Lo único que no quieren es que ganemos los que somos contrarios a sus tesis independentistas y por tanto, por mucho que aquí amenacen o que amaguen, no van a hacer nada para fomentar la caída de este gobierno. Como digo, la caída de este gobierno vendrá por otro lado, vendrá por su incapacidad para gestionar, al contrario, su capacidad para generar malestar económico. Hay tres sectores que suponen un tercio de la economía española, que son la industria de automoción, el turismo y el sector primario agrícola. Bueno, pues ya hemos visto que este gobierno ha atacado al sector de automoción desde que llegó, con una ministra, Teresa Rivera, que odia al sector automóvil, que es un sector importantísimo dentro de la industria española. Hemos visto que el señor Garzón odia al turismo, que es entre un 12 y un 14% del Producto Interior Bruto, y hemos visto que todos ellos odian al sector agrícola, al que están atacando y acusando de emplear mano de obra esclava, mientras en paralelo fomentan que se importen productos agrícolas que de verdad vienen de países donde no solo no se cumplen los estándares europeos, sino que de verdad se utiliza mano esclava. Por tanto,
esa combinación de ataque a nuestra economía, que demuestra un enorme desconocimiento, que es lo que tiene este gobierno, un enorme desconocimiento de nuestro sistema económico, porque nunca han participado de él, son ministros, secretarios de Estado, directores generales que no conocen el sector privado, que nunca se han levantado por la mañana y se han salido a buscar un cliente, que nunca han sabido lo que es intentar cobrar a un cliente, liquidar un IVA sin haber cobrado tus facturas, tener un proveedor que te está mordiendo y no haber cobrado tú de tu cliente, tener que liquidar impuestos adelantadamente, son cosas que ni les suenan, conceptos que no conocen y por tanto pues, son capaces de hacer bastante daño, lamentablemente, a nuestra economía. Nosotros hemos dicho siempre, como partido e incluso como individuos, antes de que existiera el partido, que los escraches son intolerables, que no se podía presionar a nadie, ni políticos, ni periodistas, ni gente de ningún tipo, no se podía presionarles a sus domicilios. Eso es una barbaridad, es una anomalía democrática y solo un antidemócrata, solo un comunista, solo un totalitario como es Pablo Iglesias se le ocurre hacerlo. Yo hace unos años era vecino de la vicepresidenta del gobierno del momento y vi cómo la acosaban en su casa y vi cómo acosaban en su casa también a la que era portavoz del Partido Popular en materia de defensa y vi algunos escraches más y me pareció siempre una cosa absolutamente indecente. Me lo sigue pareciendo hoy. También me parece exagerada la respuesta a la Guardia Civil, pero yo ya no me meto en temas de seguridad. No se debe escrachar a nadie en su casa, no se debe acosar a las familias que nada tienen que ver con la actividad política de los individuos. Y una vez más, lo que parece mentira es que todo un vicepresidente del gobierno, que yo creo que no se ha dado cuenta todavía de que ya no es un líder estudiantil, de que ya no es un líder callejero que pueda estar llamando a la rebelión contra el gobierno, sino que él es el gobierno, que él sea el que esté fomentando esos escraches, amenazándonos personalmente a Santiago Abascal, a Isabel Díaz Ayuso, a mí mismo o a ti, me parece de todo punto intolerable y, como digo, significativo de que no es consciente de que tiene un cargo institucional que le viene grande, no cabe duda, para el que no estaba preparado, tampoco cabe duda, ni él ni casi ninguno de los miembros de este gobierno. Hemos realizado la comunicación a las delegaciones de gobierno en toda España, en todas las provincias. Solo ha habido 5 sitios donde se nos ha denegado, que son las 4 provincias catalanas y luego bueno, Castilla-León, excepto la provincia de Ávila. Hemos recurrido, estamos pendientes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de cada uno de esos sitios para ver si efectivamente lo podremos hacer, y en el resto de España lo haremos efectivamente este sábado a las 12 en los itinerarios que hemos publicado en la página web de Vox, y lo haremos como se hacen siempre las cosas en Vox, de manera ordenada, de manera legal, atendiendo a las indicaciones que nos dé la policía, dentro de nuestros vehículos para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio, para asegurar que existe distanciamiento social, cumplir la normativa y sin hacer daño a nada ni a nadie, sin hacer ni causar daños materiales, sin agredir a nadie, haciendo caso, como digo, de las indicaciones de la policía y fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, y con total seguridad ejerciendo esta libertad y este derecho que tenemos los españoles y que de ninguna manera se podía haber suspendido por este estado de alarma que en realidad encubre un estado de excepción. Bueno, nosotros apoyamos siempre a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, y lo que es intolerable, como siempre, es que los altos cargos del Ministerio del Interior, que este gobierno que no quiere permitir que los españoles ejerzan sus derechos, estén constantemente emitiendo órdenes a la cúpula de la Guardia Civil para que investigue cosas que no tiene por qué investigar, no tiene por qué estar haciendo oposición a los que hablan críticamente de este gobierno, y retomo lo que dijo aquel general de la Guardia Civil, no tienen por qué estar buscando a los instigadores de las caceroladas, porque no es un delito instigar a que la gente salga a protestar con sus cacerolas al balcón de su calle o a la calle en su horario asignado y guardando la distancia de seguridad. Por tanto, no se ha cometido ningún delito, no hay nada que investigar. Es una vez más una demostración de que este gobierno liberticida procura de todas maneras posibles amordazar a los españoles para que no podamos siquiera quejarnos de lo mal que lo están haciendo. Un escándalo. Es la rebelión de las mascarillas, y ahí cabe todo el mundo, porque está sucediendo en barrios los más variados, en barrios ricos y en barrios pobres, en barrios céntricos en Madrid y en la periferia. Y, por cierto, esos barrios tan ricos que dice Podemos son barrios donde la renta media es aproximadamente un tercio de lo que es la renta media de los diputados de Podemos, de lo que le acusan. Es decir, el señor Echenique, el señor Iglesias, la señora Montero ganan 3 veces más que la renta media per cápita de lo que hay en el barrio Salamanca. Digo, para que pongamos las cosas en perspectiva, sobre todo para los que no conocen bien Madrid. Por tanto, es una rebelión transversal, es una rebelión de mascarillas, de gente ordenada, de gente que no ha causado ningún destrozo, no hemos visto ningún contenedor ardiendo, no hemos visto ningún daño a material urbano, no hemos visto ninguna agresión ni a la policía ni a otros, aunque ya empezamos a ver provocadores que se infiltran. Lo único que hemos visto es gente ordenada, gente que va con mascarillas, gente que procura guardar la distancia de seguridad, y así es como tiene que ser. Pues mira, esta mañana nos estábamos riendo, en el Congreso llevamos
2 meses y pico desde el estado de alarma, desde el decreto de estado de alarma, y aquí nadie se ponía mascarilla, y justo ahora que he estado mirando el dato, en Madrid en las últimas 24 horas ha habido 5 contagios nuevos, 5, en toda la Comunidad de Madrid, 5 contagiados, ahora es cuando nos van a poner las mascarillas, de la misma manera que hace 3 meses dijimos que se empezaron a controlar el flujo de turistas que llegaban a España, cuando era necesario controlar, no se quiso porque era xenófobo, ahora dicen que quieren poner a los turistas que llegan en aislamiento durante 15 días. Es todo tan absurdo, es todo tan ilógico, es todo además un intento de criminalizar a los que salen a la calle, porque de eso se trata, el que ahora tengan esta pasión por las mascarillas, cuando hace una semana decían que las mascarillas no se podían utilizar, cuando la señora Díaz Ayuso regaló mascarillas a todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, entonces las mascarillas eran muy malas, ahora que quieren hacernos creer que estamos esparciendo un contagio tremendo, ya digo, 5 contagios las últimas 24 horas, cuando ya llevamos una semana de protestas, ahora resulta que las mascarillas son obligatorias para intentar hacer ver que los españoles que se manifiestan son malísimas personas. Bien, es toda una enorme manipulación, pero como digo, todo esto lo acabarán pagando antes o después, y yo creo que será más antes que después. Que se cometieron errores y que no se actuó a tiempo, de eso no cabe duda, pero lo que ha cobrado más fuerza y lo que es ahora más delicado y más peligroso es la inestabilidad en la que se encuentra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por culpa de uno de los 2 socios, que es una parte del Gobierno de la que ya sabemos que no nos podemos fiar, el mejor infiltrado del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, pues es el señor Aguado, que está constantemente mandando mensajes no muy claros, que eso ya sabemos que es una señal típica de ese partido, pero mensajes que van por el camino de que esto puede acabar con una moción de censura. Al final, parece mentira, pero ha sido más sensato el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid cuando el señor Gabilondo ha dicho que no es el momento de cambiar gobiernos. Yo creo que la señora Ayuso debe estar más tranquila escuchando al señor Gabilondo que escuchando al señor Aguado, que como digo es un factor de inestabilidad y un mal socio para cualquiera que quiera formar un gobierno. No creo que eso sea posible, porque no hay nadie más, aparte de nosotros, deseando hacerlo. Es decir, nosotros llevamos años con este tema defendiéndolo en solitario. No lo defiende el Partido Socialista ni Podemos, por supuesto, pues son los grandes bebedores de esas ubres, que son esos chiringuitos que ellos han ido instalando, pero es que el Partido Popular y Ciudadanos también nos han ido alimentando durante mucho tiempo. En el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, pues la raíz, el núcleo de Podemos, se ha financiado gracias precisamente a las aportaciones que esos chiringuitos han recibido del gobierno del Partido Popular. Las asociaciones vecinales que lideraba en su momento Nacho Murgui, que no tenía ninguna representatividad, pero que recibió millones de euros a lo largo de los años, y que fue, como digo, el embrión financiero del que surgió Podemos en la Comunidad de Madrid, con la ayuda de su mujer, que era la directora de Cáritas, que le dio también la estructura dentro de la Comunidad de Madrid, con lo cual no parece, y al tenor de lo que hemos escuchado este año en la discusión de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, no parece que haya la más mínima intención de los gobiernos de PP y Ciudadanos de reducir esos chiringuitos. Cuando llegue el momento, dependan más de nosotros todavía, no le quepa duda de que tendrán que hacerlo, aunque no les guste. Bueno, la mentira es consustancial a Sánchez. Sánchez miente hasta cuando duerme, hasta cuando sueña está mintiendo, y ha mentido en todo. Y según la gente que hemos ido conociendo y que le conoce a él desde hace muchos años, cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues es un comportamiento que viene arrastrando desde el principio de su carrera política. Es un mentiroso profesional, mintió cuando dijo que no dormiría tranquilo si tuviera que gobernar con Podemos, mintió cuando dijo que jamás montaría un gobierno con Podemos, mintió cuando dijo que Podemos era la importación de las cartillas de racionamiento. Bueno, en eso no mintió, eso era verdad. Pero al final ha formado exactamente el gobierno que dijo que nunca haría, que es con Podemos. De la misma manera que dijo que nunca se aliaría con separatistas, que es lo que ha hecho, y además con la garantía de Bildu, los terroristas o filoterroristas, que le han garantizado este gobierno. Por lo tanto, es un mentiroso compulsivo, es consustancial a su propia naturaleza, no tiene ningún problema en mentir, ni se le dilatan las pupilas, porque es una cosa que ya tiene asumida desde dentro, y eso es lo que ha hecho hoy, mentir, con un tono cínico, con un tono sonriente, como si no le importara nada todo lo que está pasando, que en el fondo le importa muy poco, porque él ya lleva 2 años en la Moncloa, de lo cual todavía yo creo que le costará creérselo por las mañanas cuando se despierte, pero no le importa nada ni España ni los españoles. Él está en una carrera personal, a ver cuánto dura ahí dentro, durará todavía unos meses más, no muchos, pero los pocos que le quede, pues los va a disfrutar, porque este era su objetivo y lo ha conseguido, mintiendo, pero lo ha conseguido.